relacionado en A, pero puede haber elementos que no estén relacionados con... No, porque ya no sería función. Si hay un elemento del dominio que no está relacionado con nadie en el codominio, entonces No es eso una que estaría función. no es una función. Nítido, gracias. Bien, entonces eso es lo que es una función sobreyectiva. Por ejemplo, vamos a volver al mismo caso que teníamos anteriormente. Vamos a irlo extendiendo. F es sobreyectiva. Sí, profe, es sobreyectiva. ¿Por qué es sobreyectiva? Porque a cada elemento del codominio le corresponde al menos uno del dominio. Ejemplo, O sea, todos los elementos son imágenes. De todos los elementos del condominio, perdón. Exacto, el conjunto de imagen es igual al codominio. para eso deberíamos Eso calcular mismo. la imagen de este conjunto. ¿Cuál es la imagen de este conjunto? Son todos los f de x, tales que x esté en este conjunto. Porque la imagen de ese conjunto, nosotros sabemos que es el rango de la función. ¿Y cuál es la imagen de este conjunto? Bueno, la imagen del 0 es el 0. La imagen del menos 1 es el 1. La imagen del 1 es el 1. Y la imagen del 2 es el 4. Y eso es exactamente B. El rango de la función es B. Ella lo que no es inyectiva, profe. Bueno, ya que sea inyectiva es otro tema. Lo importante es que es sobreyectiva. Excelente. Sea G ahora la función de Q en Q definida por 5x menos 1. Mostrar que G es sobreyectiva. Si queremos mostrar que G es sobreyectiva, lo que tenemos que ver es que para todo Y en Q existe un X en el dominio que es Q, tal que se satisface que Y, perdón, sí, que Y es igual a 5x menos 1. O lo que es lo mismo, en realidad, que Y es igual a f de x y f de x es 5x menos 1. Es decir, eso es lo que yo debo comprobar. En ese caso sería G de X, no F de X, profesor. Bueno, f de x. Para comprobar que eso ocurre, lo que tengo yo entonces es que conseguir ese Y que está en los racionales, tal que satisface eso. La manera de hacerlo es la manera inversa, es decir, tomar Y igual a 5x menos 1, y como yo sé que existe un X, yo debo hallar ese X.
Y a la medida que yo halle ese X, estoy hallando Y. Es decir, de esta ecuación que está acá, lo que debería hacer es despejar X en función de Y. Es decir, hacer esto. Es decir, obtener X en función de Y. Y ahora verificar que cuando evalúe F en ese punto X, me tiene que dar Y. Es decir, F de Y más 1 sobre 5 me tiene que dar Y. Y eso evidentemente ocurre porque ¿quién es F de Y más 1 sobre 5? Es 5 es 5 por Y más 1 sobre 5 menos 1. Y eso es Y más 1 menos 1 y eso es Y. Es decir, que F de X es igual a Y cuando X es igual a Y más 1 sobre 5. Entonces, en ese caso, como se satisface la relación, la función F es sobreyectiva. Y así en general es la manera de verificar que una función es sobreyectiva. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a verificar que esta función es sobreyectiva. Si yo quiero verificar que esa función es sobreyectiva, lo que tengo que ver es que para todo y en R existe un X en R menos menos 3 tal que se satisface que F de X es igual a Y. Eso es lo que yo debo verificar. Entonces, si yo voy a verificar eso que está allí, ¿qué debo tener? Que F de X es igual a Y, es decir, X sobre X más 3 es igual a Y. Y de allí ahora obtener X en función de Y. Eso lo podemos hacer como esto que está acá. Y ahora que obtengo ese X, debo comprobar que F de X es igual a Y. Es decir, F y esto sería entonces
entonces la función f es sobreyectiva. Es decir, esta es una de las formas que se utiliza para demostrar, o es la forma en realidad que se utiliza para demostrar que una función es sobreyectiva. Hallar primero el valor de x, luego sustituirlo en la función y sencillamente después verificar que f de x es igual a y para saber entonces que la función es sobreyectiva. Siempre que se tenga una función y quiera verificar que es sobreyectiva, ese es el procedimiento que se debe utilizar. ¿Puede mostrar la pantalla anterior, por favor, profesor? La pantalla anterior que usted mostró. No, la pantalla entera no se puede mostrar. Se borra y ya no se puede mostrar. Ok, gracias. Bien, al igual que en inyectividad, también tenemos una equivalencia para no sobreyectividad. Es decir, que si yo tengo f, una función que va de a en b, son equivalentes las siguientes afirmaciones. F no es sobreyectiva y existe un B que está en B tal que es decir, que hay un elemento en el codominio que no está asociado con ningún elemento en el dominio. Y eso es equivalente a decir que la función no es sobreyectiva. Evidentemente que si yo tengo una función que no es sobreyectiva, lo que tengo que ver es sencillamente conseguir ese elemento que no está asociado con ningún elemento del dominio, y entonces allí estaríamos mostrando que la función no es sobreyectiva. Por ejemplo, esta función esa función no es sobreyectiva. ¿Pueden verificar que no es sobreyectiva? Basta con hallar cuál es la imagen de este conjunto. El 5 no se relaciona con ningún elemento del ¿Cuál es la dominio. imagen del 0? La imagen del 0, el 0 está en la primera parte de la función, la imagen del 0 es 2. La imagen del 1 está en esta primera parte. Bueno, aquí... no, está bien. Está bien, sí, está bien. La imagen del 1 también está en la primera parte, es 3. La imagen del 2 es 4. La imagen del 3 es 4. La imagen del 4 es 3. La imagen del 5 es 2.
y la imagen del 6 es 1. ¿Ya? Es decir, aquí hay muchos elementos que no están en el rango de f. El 0, el 5 y el 6. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva. Entonces, en vista de esto que está acá, nosotros podemos ahora, a partir de una función que no es sobreyectiva, definir una función que sí sea sobreyectiva. ¿Cómo? Bueno, con el siguiente teorema. Sea f una función de a en b, definamos una función g de a ahora en el rango de f como g de x igual a f restringida al rango de f. Esta función definida como así, como está allí, es sobreyectiva. ¿Por qué es sobreyectiva? Porque yo me estoy garantizando ahora que la función, su rango, es decir, el conjunto B, que es el codominio, estén asociados todos sus elementos con alguien en el conjunto A. Entonces, por lo tanto, la función es sobreyectiva porque satisface lo que me pide la definición de sobreyectividad. Entonces, si yo tengo una función que no es sobreyectiva, yo puedo definir ahora una nueva función que sí es sobreyectiva, restringiendo la función que tenía inicialmente al rango de ella. Y con esa restricción, la función que se obtiene es una función que es sobreyectiva. Por ejemplo, tengo f, una función que va del intervalo menos 1, 1 en los reales. Definida de la siguiente forma. Esta función claramente no es sobreyectiva. ¿Por qué claramente no es sobreyectiva? Bueno, porque fíjense, ¿cuánto vale? No, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la imagen, la preimagen del 5? No, del 5 no, del 6. El 6 no tiene preimagen, porque si el 6 tuviese una preimagen, 6 debería existir un x en el intervalo menos 1, 1, tal que f de x me tendría que dar 6. Y en ese caso, si eso ocurriría, quiere decir que 6 sería igual a 2x más 3. Y despejando de aquí, se obtiene que x tendría que ser 3 medios. Y 3 medios es un punto que no pertenece al intervalo menos 1, 1. Por lo tanto, la función esa que está allí no es sobreyectiva. Ahora, pero el teorema anterior me dice que yo puedo restringir ahora la función a un nuevo conjunto, que es el rango de la función, y ver qué es sobreyectivo. Bien, si eso es así, entonces quiere decir
que yo puedo hallar una función g que va de A en el rango de f, tal que la función definida como esa que está allí es inyectiva. Entonces vamos a hallar cuál es el rango de f. El rango de f es el conjunto de todas las imágenes, tales que x pertenezca al intervalo -1, 1. ¿Y qué pasa si x pertenece al intervalo -1, 1? Recordemos que la función f 2x más 3. Entonces, si x pertenece a ese intervalo, quiere decir que x está entre -1 y 1. Ahora, yo quiero saber dónde está 2x más 3. Bueno, 2x más 3 tendría que operar en este intervalo para poder hallar, para poder saber entre qué valores está comprendido eso. Entonces, bueno, la manera de hacerlo es tratar de construir 2x más 3 donde está x. Una de las formas sería, bueno, voy a multiplicar primero por 2 toda la inecuación. Cuando multiplico por 2 toda la inecuación, obtengo esto que está acá. Y luego le sumo 3 a toda la inecuación. Cuando le sumo 3 a toda la inecuación, y de aquí me dice que 2x más 3 está Entre 1 y comprendido 5. entre 5 y 1. Es decir, que el rango de la función es el intervalo entre 1 y 5. Por lo tanto, la restricción g ahora va a estar definida del intervalo -1, 1 en el intervalo 1, 5. Y definida de esta manera, la función g es ahora una función que es sobreyectiva. Utilizando el teorema anterior que me decía que si usted restringía a la función f al dominio al rango de f, entonces allí yo voy a obtener una función que era evidentemente sobreyectiva. Bien. Ahora, otra de las funciones que son importantes de estudiar y que en realidad son las de mayor provecho son las que se llaman las funciones biyectivas. Y bueno, la definición de biyectividad es la más fácil de todas, porque se dice que Esa fue la manzana que se cayó, profe. ¿cómo? La manzana que se cayó y le dio a Newton arriba de la cabeza. ¿Por qué no cayó hacia arriba? Entonces, vamos a decir que una función es biyectiva si se satisface lo siguiente: que f sea inyectiva y que f sea sobreyectiva. En ese caso, entonces tenemos una función que es biyectiva. Es decir, que si yo quiero verificar que una función es biyectiva, tengo que verificar que es inyectiva y que es sobreyectiva. Y el gráfico de representación de una función biyectiva es el más sencillo de todos. Es decir,
Una función es biyectiva si satisface eso. Primero, todos los elementos del dominio están asociados con un elemento en el codominio, y todos los elementos del codominio están asociados por lo menos con algún elemento del dominio. En ese caso se dice que la función es 1 a 1, es decir, a un elemento de acá le asocia a un elemento de acá, a un elemento de acá le asocia a un elemento de acá. Es decir, es lo que llama una biyección. ¿Ya? Eso es lo que es una función que sea biyectiva. De allí podemos obtener un primer resultado. Si f es una función biyectiva de A en B, entonces la función g definida de A en el rango de f es biyectiva. Perdón, aquí no es biyectiva, aquí es inyectiva. Si f es una función inyectiva que va de A en B, entonces si ahora yo defino g como la restricción de al rango de f, entonces esa función nueva que yo tengo es biyectiva. Es decir, que basta con tener una función inyectiva para construir una función que sea biyectiva. Ok. Entonces, hasta ahora tenemos la clasificación de las funciones a través de tres formas. Una, la inyectividad, otra, la sobreyectividad, y otra, la biyectividad. Y esas son fundamentales para el estudio de las funciones en general, porque en matemática las funciones que nosotros vamos a estudiar, por lo general, van a satisfacer alguna de esas clasificaciones. O van a ser inyectivas, o van a ser sobreyectivas, o sencillamente van a ser biyectivas. Y las que tienen más propiedades, aunque no voy a decir que son las más importantes, pero las que tienen más propiedades son las funciones que son biyectivas, porque heredan las propiedades de la inyectividad y de la sobreyectividad. Bien, otra al igual que como cuando vimos... Profe, escúchame que lo interrumpe. Yo tengo una pregunta de un tema que yo te lo di hoy, pero me surge ahora la pregunta. Y disculpe, antes que usted entre a otro capítulo. Profe, en una función característica, por ejemplo, usted me da un conjunto y yo tengo que buscar todas las funciones características. Dentro de los subconjuntos que yo voy a buscarle, la función característica incluye el mismo conjunto y el conjunto vacío. Claro. Pero, si profe, si quieres hallar todos los subconjuntos de un conjunto, si A es un conjunto, ¿cuáles son todos los posibles subconjuntos de un conjunto? Profe, el conjunto potencia. Bueno, y sobre el conjunto potencia tú vas a calcular las funciones características. Eso yo lo entiendo muy bien. Yo lo que le estoy diciendo es que, por ejemplo, cómo yo voy a relacionar, porque el conjunto potencia, el conjunto vacío no se relaciona con nadie. ¿Cómo que no se relaciona con nadie? En una relación, profe, ¿cómo yo lo voy a relacionar si es el conjunto vacío? El conjunto vacío, una función cuyo dominio es el conjunto vacío, su cosa es el conjunto vacío. Nítido, eso es lo que le estoy diciendo. Ajá. ¿Y qué elemento no pertenece al conjunto vacío? Ninguno. ¿Y qué te interesa a ti? ¿Cuáles son los elementos que están en el vacío? Bueno, tienes que definir la función. Ok, no hay problema. Entonces yo lo voy a poner porque, por ejemplo,
un mismo subconjunto, cuando pertenece a y no pertenece, hay una contradicción. Ahí no hay ninguna contradicción. Oh, si yo digo, por ejemplo, la función Bueno, característica Joel, de A, ese tema es fuera de la clase, porque no estamos tocando aquí eso en la clase. Pero profe, yo así la está función definido. característica, profe, usted la dio. Lo que pasa fue que ahora que yo me llegó a la mente, porque usted dio funciones atroces ahorita también, y me llegó a la mente como una función atroz, y digo yo, pero deja, y estaba en la cabeza así pensando, pero que eso me llegó porque hay una contradicción. Me dice, mira, ¿Dónde es está la uno contradicción? Dime dónde está la contradicción. cuando yo digo la función característica del conjunto A es 1, es 0 cuando no pertenece a A, y es 0 y es 1 cuando pertenece a A. Ay, lo mismo, ya caí, ya. Ya ¿Dónde está está bien. la contradicción? Ya, está bien, caí. Me di duro, está bien. Bien. Yo él puso el ejemplo ahí en la cosa. No, está bien, era con el otro conjunto, está bien. Ok, al igual que como estudiamos cuando vimos teoría de conjunto, operaciones con conjuntos, entonces una de las operaciones, y yo creo que de las más interesantes de estudiar, es lo que se llama la composición de funciones. La composición de funciones es una operación directamente con funciones y que opera, además, por valga la redundancia, que tiene que ver con lo que es el dominio del rango de las funciones. Entonces, vamos a definir en general la composición de funciones como sigue. Sean A, B, C y D. Bueno, sean, borré todo. Bien, sean A y B tres conjuntos y sea F una función que va de A en B, G una función que va de B en C, y definiremos H una nueva función que está definida de A en C como la composición de F y G. Es decir, H va a ser G compuesta con F, que va de A en C, perdón, y que está dada por la relación esa que está allí. G compuesta con F sencillamente es G evaluada en F. ¿Sí? G de F de X para todo X que está en el conjunto A. Así,
es como definimos la composición de funciones. Es decir, sencillamente es una función que va de A en B. Entonces, ¿cómo podemos ver gráficamente esto que está acá? Bueno, podemos ver de la siguiente forma. Tenemos A este conjunto, B este conjunto, C este conjunto. Tengo F, una función que va de A en B. Es decir, que a cada X que está acá le asigno un elemento que está acá que llamo F de X, que no es otra cosa que el elemento Y. Y ahora tengo G, una función que va de B en C, que a cada elemento de acá, por ejemplo a este Y, le asigno un elemento que está acá, G de Y, que no es otra cosa que lo puedo llamar Z, o lo que es lo mismo G de Y igual a G de Y, que no es otra cosa que G de F de X. Y entonces en realidad lo que estoy definiendo es una función que va desde acá hasta acá, que llame H, que era G compuesta con F, que a cada elemento X de acá le asocia un elemento Z de C. Es decir, ese elemento que está allí. Entonces, cuando yo hago la composición, en realidad lo que estoy haciendo es eso que está ahí. Es decir, en vez de ir de A hasta B y luego de ir de B hasta C, voy directamente desde A hasta C. ¿Ya? Con la particularidad que podemos ver acá es, ¿cuál es la particularidad? Que el rango de la función f tiene que coincidir con el dominio de la función g. Cuando eso ocurre, entonces esa es la condición para yo poder definir lo que es la composición de dos funciones. Es decir, yo no puedo componer dos funciones si el rango de la función f no coincide con el dominio de la función g. ¿Por qué? Porque si el rango de f no es el dominio de g, quiere decir que hay un elemento en B, primero, que no está asociado con nadie en A, y segundo, que pudiera ser que no esté asociado con nadie en C a través de G. Entonces, ¿qué pasaría? Que si este elemento no está asociado con nadie aquí en A, este elemento seguramente está asociado con algún elemento de acá, pero ese elemento de allí no se puede asociar con un elemento que está en A. Por lo tanto, no satisfacería esta relación y por lo tanto la composición no estaría definida. Entonces, es importante que si yo voy a definir la composición de funciones, tener en cuenta esta igualdad, que el rango de la función f tiene que coincidir con el dominio de la función g. Cuando eso ocurre, yo voy a poder definir la composición de esas dos funciones. ¿Entendido? Y otra de las relaciones que satisface la composición es que ¿quién es el dominio de la composición de f compuesta con g? Bueno, el dominio de g compuesto con f, ¿quién es? Bueno, el dominio es la preimagen del conjunto C. ¿Y quién es la preimagen del conjunto C? Bueno, el conjunto C. ¿Quién es la preimagen del conjunto C? La preimagen del primero. La imagen de G, profe.
Esa es la relación que debe satisfacer. Que el dominio de la composición sea la preimagen del dominio de G. Y eso lo pueden ver claramente en el diagrama. El dominio de la composición, si esta es la composición, es este que está acá. ¿Quién es el dominio de la composición? Es la preimagen de C, es decir, la preimagen de este que está acá. Pero la preimagen de este conjunto está, si este es G, es este, y este es el dominio de G. Entonces es la preimagen del dominio de G. Es decir, el dominio de la composición sencillamente es la preimagen del dominio de G. Y eso se ve con el diagrama que está allí. Es decir, que ya tengo dos relaciones. Primero, el rango, para definir la composición, el rango de la función f tiene que coincidir con el dominio de la función g, y que el dominio de la composición tiene que ser la preimagen del dominio de G. Y si se dan cuenta, estas dos relaciones lo que hablan es sencillamente de la función f y de la función g. Es decir, que la composición va a estar relacionada con ambas funciones y además con los dominios y los rangos de esas funciones. Así que tenemos que tener muy en cuenta y mucho cuidado cuando estamos tratando de hacer composiciones de funciones, a ver si satisface esa relación que está allí. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Se puede definir la composición de estas dos funciones? Piensen. ¿Se puede definir esta composición? Sí. ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Yo, sí. Ok. ¿Por qué se puede definir? Porque, o sea, para todos los valores de n, o sea, a ver, n está bien definida, y entonces, y los valores posibles de n en G también están todos bien definidos, porque como, o sea, a ver, porque G acepta cualquier racional, y todos los valores que salen de F son racionales. O sea, a F el valor que entra es un natural, el valor que sale es un racional. Entonces como a G entran racionales, y efectivamente todas las potencias, todos los cubos de los racionales también son racionales, pues entonces sí, está bien definido. F no está bien, F no está bien definido porque menos uno, con menos uno hay problemas, César. Solo porque es que F es de los naturales. Lógico, sí, gracias. Por eso. ¿Cómo? Cumple las dos condiciones anteriores mencionadas. La cumple, porque es esa lo que acaba de decir, porque quizás algunos se confunden ahí, pero el dominio, ahí me está diciendo que es lo natural.
ahí eso nunca me va a fallar. O sea, ahí no va a haber que n igual a menos 1. ¿Entiendes? La cumple. ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro estoy yo que me voy a morir, profe. Les doy un minuto para que vuelvan a pensar y recapaciten. Ay, Dios. Espérate, porque si pones X ahí, eso entonces implica que sería un racional el que entra en la función f. Ah, no, porque esos son los racionales que son naturales. Porque por definición, sí, por definición f son solamente naturales, así que sí, yo mantengo mi posición, aunque esté rara. Exacto, porque es que G sale de los racionales, o sea, sale de la imagen el dominio de G es la imagen de F. ¿Entiendes? Eso es cierto, profe. Se puede, se cumple ahí. Se puede hacer la composición. ¿Quién es el dominio de G? Los racionales, profe. Los racionales, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y de quién es imagen el 0? ¿De quién es imagen? El 0. El 0 es imagen de G. Ya yo vi por dónde va la cosa, sí. Espérate. Sí. Espérate, no. A ver. Es que el 0 sí tiene una. El 0 es imagen del 0. Sí, el 0 es imagen del 0 que se. Ahora, hay otros números que no tienen imagen, es verdad. O sea, no todos los racionales tienen una imagen. O sea, perdón. No todos ¿Esa ecuación tiene solución? Perdón. Con el 0, cuando sí. n es igual a 1, la imagen es 0. No. Cuando n es igual a 0. Cuando n es igual a 1. No, cuando n es igual a 0. Eso es un medio. Sí. Un medio. Sí. Ok, ya. Denotando de lo ahorita, tiene que partir de los naturales y llegar a Q. Ya. Para que pueda estar definida la composición, tengo que agregarle el 0. Sí, perfecto, ok. Allí sí está definida la composición. Entonces, ven como un pequeño detallito puede echar a perder todo. Entonces, allí sí está definida la composición. ¿Y quién es la composición de F? Sería G de F de X, que sería G al cubo de n sobre n más 1, que no es otra cosa que n sobre n más 1 al cubo. Es decir, n al cubo sobre n más 1 al cubo. Y esa es la composición de G compuesta con F. Ojo, no lo dije, pero creo que es obvio. G compuesta con F no tiene por qué ser lo mismo de F compuesta con G. Incluso F compuesta con G no está definida.
Con estas funciones así definidas como está, la composición al contrario no está definida. ¿Por qué? Porque si f va de los naturales en Q y G de Q en Q, G compuesta con F está definida. Pero F compuesta con G no está definida. ¿Ya? Entonces, estas dos cosas no son lo mismo. Incluso no es que no sean lo mismo, sino que pudiera ser que una de las dos no exista. En este caso, F compuesta con G no está definida. ¿Por qué no está definida? Porque el rango de G, ¿quién es? Q. Y el dominio de F, ¿quién es? N. Y para que la composición esté definida, el dominio y el rango tienen que coincidir. Y en este caso no coinciden, por lo tanto la composición no está definida. Bien. Ahora, yo puedo generalizar este hecho y lo voy a hacer para 3, pero se puede generalizar para más con el siguiente teorema. Sean F de A en B, G de B en C y H de C en D. Entonces, yo puedo definir lo que me está diciendo eso, que la composición es asociativa. Es asociativa. Más no es conmutativa. En otras palabras, la composición no es una relación de equivalencia. ¿Por qué no es una relación de equivalencia? Porque no es reflexiva. Y si no es reflexiva, entonces no puede ser de equivalencia. Y pudiera decir más cosas, que la composición es antisimétrica. ¿Ya? Y como es antisimétrica, es una relación de orden. Y así pudiera seguir diciendo más cosas sobre la composición. Bien, otra de las cosas interesantes de la composición es que yo puedo decir cómo es la función composición dependiendo de cómo sean las funciones, es decir, dependiendo de cómo estén clasificadas las funciones. Entonces, bueno, supongamos que tenemos tenemos el siguiente teorema. Sea f una función de A en B, G una función de B en C, entonces se satisfacen estas relaciones. Si F y G son inyectivas, entonces la composición es inyectiva. Si F y G son sobreyectivas, entonces la composición es sobreyectiva.
Y si F y G son biyectivas, entonces la composición, bueno, aquí la composición es al revés. Son biyectivas. Es decir, que dependiendo de cómo sean las funciones que estoy componiendo, el resultado también será una función de ese tipo. O bien sea inyectiva, o bien sea sobreyectiva, o bien sea biyectiva. Entonces, esto es lo que nos da herramientas para comprobar cuando tengo una composición de funciones y cómo clasificar esa composición de funciones de acuerdo a la clasificación que nosotros hemos dado hasta el momento. Las demostraciones de todos estos teoremas son muy sencillas y quedan, como está en la tarea, quedan para hacerlo como tarea de allí. Bien, llegamos a un punto clave de las funciones que se llama la función inversa. Profe, un momento, yo tengo una pregunta ahí antes de llegar a la inversa. Dime. Con una pregunta, una petición, si se puede. Yo quiero un ejemplo de función a trozo, de composición de función a trozo, o por parte, como se llama, si se puede. La composición a trozo es exactamente igual utilizando la definición. Tienen que estar definidas sobre el dominio y la imagen tienen que estar definidas sobre los mismos elementos. O sea, lo que tienes que verificar es que el dominio de G sea igual al rango de F. ¿Ya? Si tú quieres una composición a trozo, tienes que tener esta relación. Y recordando que las funciones a trozos son funciones que están definidas por partes. Por ejemplo, donde aquí tiene un dominio, aquí tiene otro dominio, aquí tiene otro dominio. Y si tiene una función G, vamos a hacerlo más pequeño. Una pregunta en general, profe, una composición de una función en ella misma, ¿siempre se podrá verla de forma general? No. Porque recuerda que esta tiene un dominio y tiene un rango. Si yo quiero componer, ¿qué es lo que tiene que satisfacer? Que el dominio de G1 sea el rango de F1, que el dominio de G2 sea el rango de G2, de F2 y que el dominio de G3 sea el rango de F3. Y si quiero hacer la otra composición, lo mismo. Y si quiero hacerla con ella misma, el dominio y el rango tienen que coincidir. Si yo quiero componer F compuesta con F de una función a trozo, su dominio y su rango tienen que coincidir. Entonces, todas esas cosas hay que verificarlas para poder hacer la composición de dos funciones a trozo. Bien. Entonces, como les dije, vamos a hablar de lo que es la función inversa. La función inversa, digamos que
es una función que es de importancia, ya que nos va a permitir a nosotros hacer lo que comúnmente en matemáticas se hace. ¿Y qué es lo que comúnmente en matemáticas se hace? Bueno, si yo tengo un objeto matemático que se obtiene a partir de otro, aquí tengo un objeto 1 y un objeto 2. En matemáticas lo natural es, después que yo estoy aquí en O2, digo, bueno, ahora, ¿cómo yo recupero la información a partir de O2? Es decir, ¿cómo yo me devuelvo? Es decir, yo sé ir de un camino a otro, ¿cómo yo me devuelvo? Por ejemplo, con la suma, el objeto matemático que hace el función de inversa es la diferencia. ¿Por qué? Porque si yo tenía dos elementos acá y los sumaba, ¿ya? Y decía, bueno, yo tengo un tercer elemento, Z. Ahora, ¿cómo yo recupero a partir de Z estos dos elementos que tenía aquí atrás? Esa es la operación inversa, es decir, a tomar diferencias, ¿ya? Para recuperar ese otro objeto. O, por ejemplo, en el producto tenía el cociente y así sucesivamente muchas cosas en matemáticas se obtienen a partir de un proceso inverso. Exactamente acá, en funciones, también obtenemos lo mismo y lo que conocemos como función inversa. ¿Ya? Y la definición de función inversa lo que dice lo siguiente. Sea f, una función que está definida de a en b, biyectiva, primera cosa importante que debemos tener en cuenta para poder tener inversa, llamaremos a la inversa de f y denotaremos por f a la menos 1 a una función única que satisface de b en a, perdón, que satisface lo siguiente. Que f compuesta con f a la menos 1 tiene que ser la función identidad en a y que f a la menos 1 compuesta con f es la función identidad en b. Es decir, una función que sea biyectiva y que satisfaga estas dos condiciones, a esa función se le llama la inversa de f. Incluso podemos generalizarlo y escribirlo de esta forma. Y le quitamos esa parte de llamaremos y todo lo demás. Es decir, que una función tiene inversa si es biyectiva y que cuando yo lo componga con esa que es candidata a ser inversa por la derecha y por la izquierda, tiene que ser la identidad en A y la identidad en B. Entonces, a esa función que está allí se le llama una función que es biyectiva. Ahora, de esta definición hay un teorema para caracterizarlo.
eso que está allí. O sea, esta es la caracterización de las funciones que son inversas o que tienen inversa. Y es la que nos va a interesar a nosotros para poder determinar la inversa de una función. ¿Sí? Vamos a hacer unos ejemplos, un ejemplo donde calculemos la inversa. Sea f, una función que va de los racionales a los irracionales, y definamos a esta función a través de esta ecuación que está allí. 5x más 3. Primero vamos a determinar que esa función tiene inversa. Es decir, la pregunta es, ¿tiene inversa? Bueno, vamos a ver si en realidad tiene inversa. ¿Qué es lo primero que debe satisfacer una función que tenga inversa? Biyectiva. Que sea biyectiva. Entonces lo primero que debemos probar es la biyectividad. Para probar que sea biyectiva, debemos probar que es inyectiva y sobreyectiva. Bien. Esa probar que es biyectiva y que es sobreyectiva queda como ejercicio para ustedes. Yo no lo voy a probar la inyectividad ni la sobreyectividad, ya que eso es parte. Y es fácil, ¿no? Es muy sencillo. Por ejemplo, Wow. probar Pero que es vamos, inyectiva, ya esta función ya probamos que es inyectiva en un ejemplo que hicimos anteriormente. Y probamos también que era sobreyectiva. Así que probar que es biyectiva es inmediato. Para ver que tiene inversa, se utiliza la misma argumentación que se utiliza para probar la sobreyectividad. Es decir, cuando se prueba la sobreyectividad, en realidad se está hallando quién es la candidata a ser inversa de la función. ¿Por qué? Bueno, porque si yo quiero probar que es sobreyectiva, tengo que ver que para cada y que está en Q, existe un x que está en Q, tales que y igual a f de x. Eso es lo que tengo que probar yo para saber que es sobreyectiva. En ese proceso de probar la sobreyectividad, se halla lo que es la función que es candidata a ser inversa. ¿Cuándo? Cuando yo trato de resolver esta ecuación que está acá. Es decir, hallar el x para el cual se satisfaga eso, ahí estoy hallando lo que es la candidata a ser la inversa. ¿Por qué? Porque en este caso sería esto que está acá. Pues sencillamente, si yo defino G... Profe, el 3 va positivo. ¿Qué más 3? Si yo defino G de esa manera, esa función Y, G, definida como Y más 3 sobre 5, es la candidata a ser inversa. ¿Por qué la candidata a ser inversa? Bueno, porque me faltaría comprobar que G compuesta con F es la identidad en Q y F compuesta con G es la identidad también en Q. Y la identidad en Q es 1, ¿no? Así que tiene que ser la función identidad. Ojo, la identidad funcional, no es la identidad como el 1, ¿ya? La identidad funcional. Y ya saben ustedes quién es la función identidad, ¿no? ¿Cuál era la función identidad? ¿Nadie se acuerda de la función identidad? En la que el dominio y el rango eran igual. Esa es la función identidad. Entonces lo que hay que ver es que la composición es la identidad en Q por un lado y la identidad en Q por el otro. Entonces, ¿quién es G compuesta con...? Solamente voy a hacer una parte, la otra queda como ejercicio. ¿Quién es G compuesta con F? X.
Primero, G de Y era Y más 3 sobre 5 y F de X era ¿quién? 5X menos 3. Sí. Entonces, esto es G de F de X. ¿Y quién es G de F de X? Sería G de 5x menos 3 de más 3 5X menos 3. sobre 5. ¿Y esto sería quién? 5X menos 3 más 3 sobre 5. ¿Y eso cuánto me da? 3 se cancela con 3, 5 con 5 y me da X. Es decir, estoy comprobando que G compuesta con F es la identidad en Q, X. Lo que tengo ahora que comprobar es que F compuesta con G, es decir, F compuesta con G, ahora aplicado a Y, es la identidad en Q también. ¿Ya? Es decir, que eso me tiene que dar Y. Bueno, vuelvo a recordar, F de X es 5X menos 3, G de Y era Y más 3 sobre 5. ¿Quién es F compuesta con G? 5. Eso es F de G de Y. Okay. ¿Y quién es F de Y? Sería F de Y más 3 sobre 5. Y eso sería 5 por Y más 3 sobre 5 menos 3. Eso sería Y más 3 menos 3 y Y. Es decir, me dio la identidad también. Por lo tanto, G de Y igual a Y más 3 sobre 5 es en realidad la inversa de F. Y entonces acabamos de mostrar que la función que teníamos inicialmente tiene inversa y su inversa es esa función que está allí. Bien. Voy a tomar un receso de 5 minutos para tomar agua e ir al baño y ya vuelvo.